todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Raíces y Rutas, un espacio donde nos gusta hablar de lo que pasa en el campo y de las personas que lo transforman con sus ideas que siembran futuro. Hoy mis compañeras Tatiana León y Jimena Posada, mi persona Jennifer Hernández, tenemos un tema que nos apasiona, que es la extensión rural y la soberanía alimentaria. Sí, y queremos entender cómo desde la educación, desde las aulas, también se puede aportar al campo y a la comida digna, saludable y propia. Antes de comenzar, vale la pena aclarar de qué hablamos cuando mencionamos estos temas. La extensión rural es el trabajo que se hace desde la educación y otras áreas para acompañar a las comunidades campesinas, compartir conocimientos y fortalecer sus procesos. Y la soberanía alimentaria es el derecho que tienen todos los pueblos a decidir qué producir, cómo alimentarse y a cuidar sus semillas, su cultura y su forma de vida. Y para hablar de esto, ¿quién mejor que una profesora que no solo enseña, sino que se mete al barro, que acompaña a sus estudiantes en el territorio y que tiene una energía tan contagiosa que seguro los va a poner a sonreír desde ya? Bienvenida, profesora Flor, gracias por estar aquí con nosotras. Hola, ¿cómo están, chicas? Muchas gracias por tan bonita invitación, tan valiosa oportunidad de compartir las experiencias de esta vida. Sí, yo la conozco desde que fue mi profesora en la tecnología en el año 2019 y sin duda alguna una de las personas que me inspiró y me motivó a seguir el camino de la ingeniería agropecuaria. Y para mí es muy especial tenerla hoy aquí compartiendo este espacio con nosotros. Y bueno, profe, para quienes no te conocen, ¿podrías contarnos un poquito sobre tu formación académica y experiencia en este campo y algún dato adicional que nos quieras compartir? Bueno, hay algo que es súper chévere cuando siempre me preguntan este tema de algo así como presentes, yo diga quién soy, como a veces siempre se me dificulta un poco eso, entonces yo alguna vez escribí un poema y ese poema dice algo así como: soy magia pura, soy creación divina, soy danzadora de la vida y me llaman Flor Jiménez. Hay algunos que tan solo me dicen Flor, otros que le ponen apelativos y hay uno que me encanta, que me lo dice doña Yuli, negra, grande y fuerte, mi vecina, que cada que me ve me grita Flor del Monte. Me gradué de la Universidad de Ingeniera Agropecuaria y hace un par de años me dicen instructora y se me olvidó el poema. Tendría que buscarlo, no estaba preparada. Pero todo le rimó. Pero todo le rimó, fue súper fluido, la verdad. Ok, se me olvida un poco, pero dice algo así como que soy instructora, que trabajo hace 10 años en el Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico de la Regional de Antioquia, es el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Allí trabajo todo el tema de la agricultura, ¿cierto? Con jóvenes que se metieron a estudiar un poco de agricultura, algunos por vocación, otros por convicción, y allí les enseño el mundo de la alimentación, de la comida. Es un tema bastante apasionante para mí, digamos que en 2015 que pude empezar a trabajar un poco con economía campesina, un poco sobre seguridad, soberanía alimentaria. Fue un tema pues bastante apasionante. Digamos que a nivel académico pues soy ingeniera agropecuaria, pero más allá de ese tema académico pues también soy productora, soy campesina también, por herencia, pero también por decisión. Y bueno, ¿no? Eso es un poco de lo que es Flor, una instructora agropecuaria que ama el campo y que ama el poder compartir la alegría y la magia del campo con las personas. Listo, profe. Se ve que le encanta el tema. Usted ha trabajado mucho enseñando sobre el desarrollo rural en Urabá. ¿Cómo ha sido esa experiencia de enseñar en este contexto tan rico, pero también con tantos desafíos en el camino o en los años que lleva? Urabá. A ver, yo no soy de Urabá, yo no nací allí, yo nací en La Puerta, lo que algunos llaman La Puerta Brava, que es un municipio que se llama Dabeiba. Pero Urabá, digamos que Urabá me vio crecer desde muy niña, desde que tenía como 3 años. Entonces, digamos que de cierta manera cuando uno crece ahí, en ocasiones se pierde un poco de toda la abundancia que es Urabá. Mis primeros años en empezar a conocer como el campo de agricultura en Urabá sucedió con una de estas grandes empresas de monocultivos, la agroindustria del Urabá en el banano. En ese momento digamos que ya todo estaba muy hecho, ya todo estaba muy elaborado
era como ir a cumplir unas normatividades. Y yo en ese momento decía, ay, jue madre, ¿yo qué fue lo que me puse a estudiar? A mí esta vaina no me gusta. Yo me levantaba todos los días aburrida diciendo, banano, pero bueno. Después, como con el paso del tiempo, en 2015 tuve la oportunidad de entrar a trabajar al SENA y en 2015 entro a trabajar al SENA en un programa que se llamaba en ese tiempo, o lo conocíamos como un programa de población vulnerable. Y en ese programa empiezo a hacer extensión rural. Empiezo a ir al campo, a las veredas, empiezo a explorar Urabá, empiezo a explorar mi territorio y yo creo que aquí yo conozco un poco la magia porque son muchas cosas juntas, ¿cierto? Son demasiadas cosas juntas, es la exuberancia y todo lo que te puede permitir Urabá, ¿cierto? Como en esa abundancia, como todo, como esa oferta medioambiental, todo lo que nos puede ofrecer a nivel productivo, ¿cierto? Yo muchas veces en mis clases con los aprendices hago un listado de todo lo que podríamos producir para comer nosotros, los humanos, en Urabá, y casi siempre el listado en clase sobrepasa las 200 cosas diferentes que podríamos producir y comer en Urabá. Pero al mismo tiempo contrastado esto con que la gente no quiere estar en el campo, ¿cierto? Sobre todo los jóvenes, y eso es un tema cultural porque el campo es el que ha sufrido la violencia, el campo es el que ha sufrido el abandono, el campo es el que ha sufrido como ese desgano, ¿cierto? Entonces yo pienso que ahí ha sido muy, muy complejo porque ha tocado empezar desde nuevamente enamorarme yo primero, y mi enamoramiento estuvo en ver la abundancia. Cuando yo en 2015 me tocaba ir a trabajar por allá en esas veredas y yo a las casas que llegaba veía que el campesino tenía plátano, tenía yuca, tenía huevos, tenía pollo, tenía de cuánta cosa había, ¿cierto?, para comer, y al mismo tiempo como ver y que uno cuando se iba para su casa después del trabajo era muy común que el campesino te empacara con un montón de cosas. No, vea, lleves este coco, lleves este plátano, lleves esta yuquita, mire que le maté una gallina, lleves esta gallina. O cuando uno llegaba lo atendía como con toda esa comida y a uno la comida le sabía tan deliciosa y yo decía, wow, esta gente vive muy sabroso. Y encima no tienen que ir a aguantar este poco de gente allá, pero eso contrastado con lo que para ellos era tan difícil estar ahí, ¿cierto? Porque ellos habían crecido muchas veces ahí y veían eran las penurias, veían lo difícil, pero no veían lo abundante en lo que vivían. Entonces para mí fue un trabajo desde empezar desde ahí, ¿cierto? Enamorarme yo, pero de eso que estaba viendo, de eso que me gustaba, de eso que me hacía alegre. Yo cuando iba en mi moto, viendo esos atardeceres o viendo esos amaneceres, yo decía, pucha, yo no puedo creer que a mí me paguen por esto, ¿qué es esto tan maravilloso? Poder disfrutar de este aire, poder disfrutar de esto tan rico. Y después de que uno se enamora, yo pienso que cuando uno habla con amor, ya lo demás es más fácil, porque ya si tú le dices, ven, es que es posible sembrar esto, es que es posible hacer esto, es que es posible primero garantizar mi comida y posteriormente pues tener un cultivo principal o algo que me pueda proveer eso otro que necesito. Yo pienso que ahí ha sido como la magia, yo pienso que para mí ese ha sido el punto que ha permitido engancharme y poder en un territorio con una historia tan difícil, y que no es una historia joven, es una historia muy vieja, porque es una historia que viene desde hace más de 500 años con la conquista, ¿cierto? Cuando empezaron a decir que descubrieron América y todo este cuento que empezó por allá, por Urabá, y eso trajo consigo toda una historia, todo un legado cultural que ha sido muy difícil desarraigar. Entonces digamos que tenemos una historia muy pesada que cargamos, pero al mismo tiempo está toda la magia de la exuberancia que nos entrega la naturaleza. Entonces fue como ponemos a conversar estas dos partes, cómo ponemos a conversar esa historia que ha sido fuerte y cruel, pero que también ha sido realmente porque tenemos muchos recursos, ¿cierto? Y sabemos que la guerra a nivel de todo el mundo, de todas las galaxias, por decirlo de alguna manera, si es que existen, ha sido precisamente por eso, por el recurso, porque el recurso es el que te da el poder, ¿cierto? ¿Y cuál recurso? Pues el recurso natural, renovable o no renovable, ¿cierto? Ya ahí es pues un poco de cuentos. Entonces, como ponemos a conversar un poco esa historia de la mano de lo que hay ahorita, de todo el potencial que tenemos, ¿cierto? Aún, porque gracias al conflicto, hay que decirlo también, lamentablemente, Urabá aún es un territorio que se conserva, si no bien virgen, todavía con mucho por dar, ¿cierto? Entonces yo pienso que fue esa conversación lo que permitió
que pudiera hablarle a tantas personas y decirles es posible volver a vivir del campo, es posible vivir del campo de una manera alegre, es posible cultivar alimentos sanos que nos nutran a nosotros y nutran la tierra. Entonces yo pienso que fue más un poco eso. No sé si me fui por las ramas, pero espero haber respondido la pregunta. Sí, por ahí era, profe, tranquila. Sabemos que Urabá la llaman como la Tierra del Sol, ¿no es así? La tierra prometida. Urabá, mi tierra prometida. Le tengo un poema a Urabá también. Cuando quiera nos lo dice, que para esto es para hablar, para expresarnos. Bueno, vamos a ver si con el paso de la conversación me acuerdo o lo encuentro por ahí. Se los comparto. Listo, bueno, sigamos. La extensión rural implica estar en el territorio, escuchar, acompañar, pero también enfrentar muchas dificultades. A veces hay resistencia, falta de recursos o simplemente diferencias culturales, ¿cierto? Profe, ¿podría contarnos de algún proyecto que le haya marcado, qué buscaban y qué impacto tuvo en la gente? Un proyecto que haya hecho yo, que haya participado yo, que haya visto yo. Sí, profe, que te haya marcado. Y que usted sienta que sus estudiantes o marcó a los campesinos, tuvo una enseñanza para usted, para que nos cuente. Yo pienso que indudablemente fue haber pasado para mí por el programa Población Vulnerable. En ese programa Población Vulnerable, año tal vez 2016, 2017, no lo recuerdo muy bien, tuve la oportunidad de trabajar con un barrio en Chigorodó que quedaba a las afueras de Chigorodó, con madres cabeza de hogar, ¿cierto? Y con ellas empezamos a trabajar algo que se llamó la agricultura urbana en ese tiempo, o huertas caseras, ¿cierto? Ellas estaban a toda la orilla del río Chigorodó. Era un barrio de invasión, que habían tomado como toda la orilla del río Chigorodó. Era una población vulnerable porque el río cada rato se les metía. Entonces, a veces muchas de esas mujeres no tenían con qué comer, con qué hacerse un huevito. Era una población muy, muy especial. Y trabajar con ellos la agricultura urbana y ver unas huertas gigantes y ver gente que producía cebollas, tomate, coles, que tenían el pronto alivio, que tenían el cilantro, que tenían pepino, ají, pimentón, alrededor del río, y ver cómo, y eran en terrazas elevadas, y ver como todas esas mujeres, la huerta no se convirtió solamente en un lugar para producir comida, sino que fue también un lugar para unirlas a ellas como comunidad, como decir, somos mujeres, estamos apoyándonos y estamos apoyándonos alrededor del contacto con la tierra que nos ayuda, nos sirve como terapeuta. Le decía yo a ellas en ese entonces que la tierra nos sirve como terapeutas. Cuando tocamos la tierra nos descarga, y ya pues de hecho científicamente hay un montón de estudios que comprueban que el trabajo de la tierra al sí mismo libera algunas bacterias o algo que liberan oxitocina y que liberan todas esas hormonas de la felicidad en nuestro cerebro. Eso ya hay estudios que lo avalan. Entonces en ese momento yo les decía, ya, esto es nuestra terapia también, este es el lugar que podemos venir y entonces hablamos de los problemas que nos suceden en la casa, o hablamos de lo que nos hiere, o tenemos una situación que es difícil, y ahí la podemos conversar, ahí la podemos dejar, y entre todas ir tejiendo esa comunidad. Para mí sin duda ese proyecto de huertas urbanas en Chigorodó fue algo que cada vez me hizo amar más lo que hago, que es trabajar alrededor de la producción de nuestra comida, pero desde ahí ir haciendo ese tejido social y ese tejido cultural también. O sea que cultivaban huertas, pero para el beneficio pues de ellas, no para... Propio, sí, era para soberanía alimentaria en ese momento. Hablábamos un poco de soberanía alimentaria en ese momento, decir, bueno, no tenemos los 200 para ir a comprar el tomate, pero podemos producir tomate, ¿cierto? Podemos producir, inclusive en eso, como habían espacios muy grandes porque era urbano, era como una invasión, entonces a las orillas del río habían personas que tenían plátano, yuca, inclusive ahí, entonces era un poco como sembrar alimentos para ellas, disminuir el costo de su canasta familiar, lo que tenían que comprar. Y de hecho hoy hay historias, hay una amiga que me quedó amiga de ese entonces, que la recuerdo mucho, y ella me dice que hasta hoy ella todavía en su casa tiene tomates, tiene lo que puede tener en una terraza, en un balcón. Entonces, y la pregunta es si ustedes le brindaron las semillas, pues digamos así. Digamos que nosotras mismas sacamos la semilla en ese entonces. El SENA sí nos dio unas semillas
son unas semillas con las que a mí casi no me gusta trabajar porque pues son semillas que vienen compradas de laboratorio, entonces el SENA sí nos dio una semilla, pero más allá de eso, nosotros sacábamos nuestra propia semilla bueno, la vecina de pronto tiene un ají, entonces esperemos que el ají se le madure a ella y vamos a sacar la semilla de ahí, o de pronto vamos y compramos el tomate, entonces cojamos esa semilla de ese tomate que sacamos. Entonces digamos que fuimos armando nuestras propias semillas, y recuerdo que en ese entonces también hicimos nuestro propio banco de semillas, de eso, de ir cómo vamos nosotros custodiando esas semillas. Entonces, bueno, fue el tomate que inicialmente compré en la verdulería, pero que ya hoy ya lo puedo seguir reproduciendo y reproduciendo, ya es mi semilla, ¿cierto? De hecho, yo vengo custodiando semillas desde hace aproximadamente 8 años, lo que hace que vengo trabajando en el SENA con todo este tema de un poco de agricultura campesina. Entonces tengo como custodia semilla de jengibre, de cúrcuma, de hierbabuena, tengo algo de ají, que también vengo custodiando hace rato. Entonces son unas semillitas que las custodiamos de la mejor manera, sembrando, volviendo a sembrar, y ahí llevamos pues esa semilla que ya podemos hoy decir que es una semilla que está limpia de trazas químicas, porque cada que la sembramos sin productos químicos. Entonces, bueno, es un poco eso. Sí, profe, así como usted nos mencionaba ahorita, enseñar sobre lo rural no es solo ir a hablar técnicamente de los cultivos, sino también ir un poquito más allá, hablar como de esa cultura, de la historia y de la apropiación de la tierra. Entonces, ¿cuáles han sido esos retos más grandes al enseñar estos temas en Urabá? ¿Y qué estrategias le han funcionado a usted para que las personas o los estudiantes se conecten más con el territorio y así puedan aportar ideas nuevas o innovadoras? Mamacita, yo creo que es lo mismo. Mira, básicamente, ¿cuál ha sido el tema? Es enamorarlos. Sí. Yo pienso que es enamorar, o sea, porque la gente, o sea, que la propia gente empiece a valorar su tierra. Yo creo que eso es lo importante, porque normalmente uno recibe mucha gente que tiene la tierra, tiene 2, 3, 4, 10, 20 hectáreas de tierra. Yo desearía tener una. Cuando yo no tenía tierra decía eso, yo desearía tener una. Gente que tiene mucha tierra y se creen pobres, piensan que no, que eso es difícil trabajarlo, o que es que el trabajo del campo es para los burros. ¿Sí me entiende? La gente, a pesar de que tiene esa tenencia, no la sienten como parte suya, como parte de su identidad cultural. Entonces yo pienso que un poco es enamorar. ¿Y cómo enamora uno? Pues desde la pasión. O sea, cuando yo realmente estoy enamorada, cuando yo realmente le encuentro el sentido, cuando para mí es importante, yo pienso que esa es la mejor manera de enseñar. Y yo creo que eso nos lo han enseñado toda la vida. El ejemplo. Siempre nos han dicho, el ejemplo es el que enseña. Y para mí eso, y ni siquiera fue convertido en una estrategia, para mí nunca fue una estrategia, sino que para mí fue parte de mi vida. Cuando yo empecé en 2015, porque es que yo también soy hija de campesinos, pero digamos que fui criada en el pueblo, entonces digamos que no tenía ni afinidad ni nada por el campo, sino para ir a tirar río o algo así. Pero ya después, cuando yo en 2015 empiezo a ir al campo y a ver lo maravilloso que es, yo me enamoro. Entonces para mí no hubo vuelta atrás, para mí no hubo estrategia, para mí simplemente fue mi camino, fue mi transitar, fue yo estar enamorada y yo buscar las alternativas y las formas en ese momento que no tenía tierra para conseguir un pedazo de tierra. Y como que, y yo pienso que eso me ha funcionado mejor que cualquier estrategia. Yo pienso que la gente a mí me mira y me ve tan enamorada, parce, que dice, no, ese es el camino, yo quiero sentir eso que siente la muchacha. Entonces yo pienso que ha sido eso. Más que una estrategia, ha sido eso, ha sido un camino también, es un estilo de vida. Para mí se convirtió en un estilo de vida, y eso cuando la gente ve feliz a otras personas, le gusta, y eso atrae. Entonces yo pienso que para mí también, finalmente cuando descubrí eso, era eso, para mí decía, la gente tiene que estar enamorada, y si están enamorados, encuentran el camino, y si están enamorados, encuentran las formas, y si están enamorados, llegan a donde tengan que llegar. Pero lo primero es sentir la pasión. Así es. O sea, que desde la experiencia usted se enamoró poco a poco de lo que es. Fue eso, como que empecé, y a mí fue como esos amores a primera vista, sí. O sea, a mí ni me chocaba ir al campo, para mí era una felicidad el trabajo. Entonces, es eso, fue como esa experiencia que me hizo ir enamorando, que me enamoró y que pues finalmente también ha logrado que pueda enamorar a otros también. Listo, profe. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, nos referimos al derecho de los pueblos a decidir qué cultivar, cómo alimentarse y proteger su cultura alimentaria,
Desde su mirada como profesora, ¿qué cree usted que se puede hacer desde la educación para fortalecer la soberanía alimentaria en Urabá? Enamorar la gente. Es que no, yo no encuentro otro camino. Yo, para mí, todas mis clases son como una conquista. Es como, a ver, yo cuando empiezo, no, mentiras, y hacer cuentas. Eso también me parece de otra manera increíble, hacer cuentas, tirar matemáticas. Cuando yo voy a la clase, eso es una de mis clases, lo que yo hago. Bueno, muchachos, vamos a hacer cuentas, vamos a mirar cuál es el salario mínimo que hay en Colombia, cuánto podríamos ganar cuando salimos, cuánto vale un arriendo, cuánto vale esto, cuánto vale el mercado, y luego hacemos un listado de qué podemos producir, los que tienen tierra, y empezamos a hacer cuentas. Y yo digo, vea, hay una cuenta con la que ahorita estoy enamorada y es con el cultivo de jengibre. Y yo le digo a los muchachos, vea, una familia que solo tenga 1 hectárea de tierra, con un cuarterón, 2.500 metros cuadrados, en cultivo de jengibre escalonado, puede vivir con un salario promedio de 3 millones de pesos al mes, trabajando 5 horas a la semana y el resto de tiempo rascándose las pelotas o empezando a cultivar todo lo demás que quieran para ellos, ¿sí o qué? Entonces, y hacemos esas cuentas matemáticas con cantidad de semillas, con un presupuesto, con lo que tenemos que hacer, y yo les digo, bueno, ustedes quieren irse a trabajar 8 o 10 horas a una bananera, por decir cualquier cosa, o una piña, o a cualquier otro empleo, porque es que lo mínimo en Colombia, los empleos formales son 8 horas. Usted quiere irse a trabajar 8 horas de lunes a viernes, al sol y al agua, y a que otro lo mande. O si usted tiene una tarea de tierra, usted consigue una tarea de tierra y hace esto, y se va a tirar charco al río, y otro lado se pone a dibujar, o se pone a tocar algo, y luego va y trabaja 2 horas diarias, 3 horas que trabaje diarias, que se levante a las 7 de la mañana, vaya y trabaje hasta las 9 de la mañana, cuando ya el sol esté muy picante, se entre para su casa, en su casa haga las otras cosas que tenga que hacer, y por ahí tipo 4 o 5 que el sol volvió a caer, vuelva y salga y trabaja y dé otro cariñito a la tierra. Y hágale y me cuenta. y yo pienso que es eso, yo pienso que, o sea, de verdad que yo me veo como en esa vida, ¿no? Es que uno podría vivir así, y a mí me encanta hacer cuentas, a veces son alegres, a veces no son tan alegres, porque también es un camino, ¿cierto? Porque a la gente hay que enseñarles de que la pasión es una motivación muy grande, pero que finalmente trabajar el campo es duro, ¿cierto? Trabajar al sol, trabajar al agua, pues uno se cansa del trabajo físico, subir la montaña, bajar, o sea, uno se cansa, ¿verdad? Pero cuando uno llega a su casa y se va a acostar a la cama, es como ese cansancio tan delicioso, ese cansancio lleno de satisfacción, es como que, ay, huevada, me duele aquí, pero el corazón lo tengo hinchado de alegría. Entonces es eso, es como es duro, pero es demasiado apasionante, la verdad. Súper chévere. Profe, y ahora cambiando un poquito de tema, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál ha sido esa anécdota más divertida que le ha pasado enseñando o trabajando con estudiantes en el territorio? Pues sabemos que en las salidas de los estudiantes y en el campo siempre hay como cosas buenas que contar y anécdotas. Había una vez otro profe con que íbamos precisamente, estábamos haciendo un curso de extensión rural y íbamos para una vereda a hacer una salida pedagógica para hacer un tema de escuelas de campo y bueno, todo este tema de extensión rural. Y el profe era un profe grande, de tamaño, gordo, barrigón, y nos montamos en caballo porque la vereda era lejos. Entonces el profe mantenía diciendo, ¡adórenlo! Porque como él era todo chistoso, entonces como que, y todo el mundo le decía como que lo adoraban. Es como esos profes que dan ganas de comérselo así como a mordiscos, y él mantenía diciendo como, ¡adórenlo! Y una vez, y en esa ida, subiendo el caballo, el caballo no aguantó y se fue cayendo. Entonces el profe iba cayendo como en cámara lenta hacia el suelo, pero en una pasividad, o sea, no se le notó ni miedo, no se le notó nada, sino que iba cayendo así suavemente, y a medida que iba cayendo iba diciendo, ¡adórenlo! Entonces es como o sea, para mí fue maravilloso, porque más allá como de la situación es como, no, o sea, como hasta en lo crítico, o sea, hasta en lo difícil en el campo es chévere. Entonces eso lo recuerdo mucho. Bueno, profe, y para ir cerrando, para cerrar soñando un poco, ¿cómo se imagina usted el futuro del desarrollo en Urabá? Del desarrollo rural. A ver, Dios mío bendito, me lo imagino
a ver, yo tengo dos miradas, ¿cierto? Y es la mirada trágica, perversa de todo el desarrollo macroeconómico que está sucediendo en estos momentos y que se viene, y es la mirada romántica de la profe enamorada, ¿cierto? Entonces, con esa mirada ya como también muy real del desarrollo macroeconómico, a veces me preocupa un poco con el acceso al agua, con la calidad del aire, ¿cierto? Porque es un macro desarrollo que se va a venir para Urabá acelerado, ¿cierto? Porque digamos que venimos hablando de Urabá, del desarrollo de muchos proyectos, megaproyectos desde hace mucho tiempo, pero que no se habían podido ejecutar precisamente por el conflicto o por algunos otros intereses. Y que una vez se empezaron o se abrió el primer paso, todos esos proyectos que estaban como acumulados o pensados desde hace 100 años atrás, porque es que no es ahorita, desde hace 100 años atrás, se están ejecutando de una manera demasiado rápida y demasiado acelerada. Y eso a veces no da tiempo de planear bien el territorio de acuerdo a las dinámicas socioeconómicas, pero sobre todo ambientales, ¿cierto? Ambientales del territorio. Y ahí me da mucho miedo con 3 puertos operando, me da mucho miedo con las ensambladoras, me da mucho miedo con toda la agroindustria de monocultivos, me da mucho miedo con esto, ¿cierto? Porque pienso que si no ponemos el ojo en ese desarrollo y nos venimos a dejar montar pajaritos por cualquiera que quiera venir de afuera, somos ricos, nos van a querer comprar en un momento, pero entonces la población de Urabá va a tener que retraerse, como lo que ha pasado con muchas poblaciones que han sido ricas y que otros han colonizado, ¿cierto? Eso me da miedo, pero al mismo tiempo pienso que estamos en un momento bien interesante porque ya a nivel mundial se viene hablando de objetivos de desarrollo sostenible, aunque a veces no deja de ser pues una política más, pero bueno, objetivos de desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo del milenio, donde ya los estudios científicos vienen comprobando del daño que hace la agricultura convencional al ambiente, del daño que hace a veces la minería o todo esto, porque es que ese es otro tema de Urabá, que Urabá es riquísimo en minerales, tenemos de todo, y encima de todo es de todo. Tenemos desde oro hasta petróleo, pero también tenemos platino, pero también tenemos cobre, pero también tenemos, por allá hay ahorita una reseña de que tenemos uranio, o sea, hay un montón de cosas, ¿cierto? Entonces, a pesar de que ese desarrollo se va a venir y se va a venir desenfrenado, hay un buen momento y es que todas las miradas están diciendo, ojo, que lo ambiental es importante, ojo, que sí hay que hacer esto, pero hay que tener en cuenta eso. Entonces, eso nos permite regularnos un poquito, ¿cierto? Entonces, desde ahí yo pienso que tenemos muchos retos con muchas posibilidades. Por otro lado, desde la parte romántica, yo siempre digo, vea, nos podemos convertir en la despensa mundial de alimentos, mis señores, con la oferta edafoclimática del territorio, nosotros nos podemos convertir en la despensa. Nosotros en Urabá podríamos producir más de 300, y más de 300 hablo porque yo he hecho ese listado y me he dado hasta allá, pero me atrevería a decir que cuántas cosas que no conozco, más de 300 cosas que podemos comer, consumir, y eso nos daría la oportunidad de convertirnos en la despensa de alimentos, y en la despensa de alimentos de una manera agroecológica, desde una mirada de lo que somos. ¿Y qué somos? Somos bosque húmedo tropical. ¿Y qué se puede sembrar en bosque húmedo tropical? Pues lo que hay en un bosque, y queda en un bosque pues frutales, ¿cierto? Nosotros tenemos un potencial riquísimo en frutales, riquísimo en algunas verduritas, pero tenemos que diversificarnos, convertirnos en policultivo, convertirnos en agroecología, y ahí tenemos un potencial increíble, un reto muy grande, porque es empezar a decir a la gente, esto existe, esto funciona, y que la gente empiece a convencerse de eso. Ahorita hay un cultivo que yo adoro, que yo amo y que creo que se puede convertir y que de hecho ya lo está haciendo en ese renglón importante de agroecología en Urabá, y es el cultivo del cacao. El cultivo del cacao es bien interesante, nos permite sistemas agroforestales, nos permite sistemas en armonía con el ambiente, y ya Urabá en ese momento estamos hablando que tiene alrededor de 9.000 hectáreas, un poquito más, sembradas en cacao, y que ya gran parte de esas producciones de cacao también ya tenemos cacao orgánico, cacao sostenible con muchos sellos. Entonces yo pienso que estamos haciendo la tarea, hay que educar más. Lo venimos haciendo desde la institución que trabajo en este momento, que es el SENA. Desde ahí venimos con programas de técnicos en sistemas productivos agroecológicos, tecnología en producción agropecuaria ecológica, y desde la institucionalidad mi objetivo ha sido siempre hacer esa sensibilización, mostrarle a los chicos que hay otro camino, que hay otra forma, para que precisamente ese futuro que yo sueño, ese futuro que yo espero, ese futuro que yo ya empecé a construir en Urabá, en algún momento sí me dé todo eso que quiero, que es que yo pueda salir a la plaza de mercado y prácticamente comprar
que sea producir en mi territorio todo lo que me lleve a mi mesa. O en este caso, en mi proyecto personal, porque también tengo un proyecto personal que se llama El Bosque de los Chingalé, es una finca agroecológica y ahí en este momento ya llevo frutales con más de 3 años y espero que se convierta en un aula viva, precisamente para mostrar todo el potencial que tenemos ahí. Y eso que es el Bosque de los Chingalé para mí es lo que yo sueño para Urabá, una despensa agroecológica de producción de alimentos que no solamente te coman, sino que pues no te coman, pero que nos nutran, que no sea, que sea nuestra propia medicina al mismo tiempo. Entonces, con eso voy. Qué lindo, bueno. profe, escuchar esas Sí. palabras. Profe, muchísimas gracias por compartir con nosotras este ratico. Qué bonito escuchar cómo desde la educación también se construye un territorio, lo sociable y lo amoroso, así como usted dice. Bueno, aquí les encontré el poema de Urabá, para que si no conocen de Urabá y algún día vengan a conocer. Y entonces se llama Urabá, mi tierra prometida. Corrí tus bosques, me sumergí en tus aguas, palpé tu tierra, olí tu sutil fragancia. Tocaste mi cuerpo, acariciaste mi alma, elevaste mi espíritu. Gracias por ser, gracias por estar, gracias por encontrarme. A reverdecer tierra, que sentir es el camino, eternamente enamorada. Amén. 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 Profe, gracias por escucharnos, también por escucharte a ti. Es una compañía muy gratificante, se ve, inspiran mucho. Gracias por esta conversación tan rica. Muchas gracias a ustedes, chicas, por desde la academia también quererlo hacer, ¿cierto? Por quererse enamorar de todo esto. Sí, no es muy fácil, pero poco a poco vamos a ir haciendo lo que podamos por cambiar el lugar de donde venimos. Bueno, profe, gracias por seguir siendo esa profe que no solo enseña, sino que también acompaña, que motiva, que inspira y que se ríe con nosotros. Este podcast de hoy se llenó de mucho afecto, de mucha motivación y también de ideas potentes. Y a quienes nos escuchan, gracias por estar ahí. Si les gusta este episodio, compártalo y nos vemos en el próximo capítulo de Raíces Científicas. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias.